todo el país. Bueno, nos acompaña el doctor Félix Kropp, fiscal federal. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, Gusto gracias verte. por venir. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Necesitamos clarificar muchas cosas, ¿no? Primero, a ver, usted dígame, ¿estás bien? Es un delirio lo que estás diciendo, pero frente a este escándalo de coimas, una confesión. Primero, el audio, después le pregunto lo otro. ¿Estos audios son válidos para la justicia? Sí, claro que son válidos porque si bien hay una invasión sobre la intimidad de la persona escuchada, suponiendo que la persona haya sido escuchada subrepticiamente, no sabemos. Claro, no se sabe. No sabemos todavía si alguien lo grabó sin que lo supiera o si Español lo sabía. O si era él el que estaba grabando. Claro. Pero imaginemos que efectivamente lo hayan grabado, digamos, sin que él lo supiera. El interés público de la conversación supera la protección de su propia intimidad. Mira, Gustavo, vos trabajaste en Canal 13 hace muchos años. Sí. Si esto no hubiera sido posible, no hubiera habido ni siquiera una causa derivada de Telenoche Investiga, ¿te acordás? Claro, bueno. Yo el otro día lo recordaba, ¿no? Que hasta cayeron jueces federales. Claro, por las cámaras ocultas. Esto y es jurisprudencia argentina y es jurisprudencia universal. Ese argumento para defender la impunidad no sirve. Está bien, No sirve. valen. Y otra cosa, cuando vemos en esta confesión de Españolo, cuando vemos en el caso Libra, denuncias de candidaturas compradas, siempre se refiere a la misma persona. ¿No habría que la justicia ya empezar a tratarlo como un todo, empezar a investigar una matriz de corrupción en el gobierno? Bueno, yo recuerdo que la Cámara Federal de la Capital le decía a los gritos a Casanelo y al resto de los jueces que en los casos de corrupción que involucraban a los gobiernos kirchneristas había que englobar y tener una mirada en conjunto de todos los hechos. Bueno, no sé si lo habrá dicho ya. Es decir, que bien podrían englobar causa Libra, la confesión, las denuncias PAMI y ENANCES que pedían el retorno, el 10%. Cuando hay puntos de contacto y cuando hay una persona siempre nombrada en todo. Cuando hay ¿no? una persona o varias, varias, cuando hay una matriz parecida en cada uno de los hechos y cuando el poder es uno, me parece que una investigación inteligente es esto. La otra forma para hacer fracasar una investigación es separar lo que es inescindible. Imaginemos Copitos con el atentado a la expresidenta. Ahí está. Si uno quiere hacer fracasar una investigación, la desmembra en muchas partes y va acelerando aquella más inocua y va manteniendo retrasada aquella más delicada. Son técnicas de investigación para llegar a donde uno quiere llegar y no llegar a donde uno no quiere llegar. Yo recuerdo que en la causa Libra, el doctor Andrés Gil Domínguez, desde el primer momento decía que ya el tuit fijado por el presidente Milei promocionando, ya eso era una causal de una convocatoria indagatoria, ¿no? Frente a esta confesión, ¿qué panorama estamos? Bueno, veremos cómo avanza esta investigación que parece ir rápido, ¿no es cierto? Fue un poco inocente, creo yo, la forma en que se allanó el country de Nordelta, ¿no? ¿Por qué? Y si hubiera sido una villa, hubieran entrado con la Guardia de Infantería pateando puertas. Esto de quedarse en la entrada del country esperando a que un guardia de seguridad le habilite el paso a una comisión policial. Bueno, a veces se cometen errores, digamos, nadie es infalible, pero parece bastante cándido. Le dieron tiempo para que vaciaran las cajas de seguridad, dejaran las gomitas tiradas. Imagino yo que tal vez el daño que se ha hecho a la investigación no es determinante, pero lo que se pierde no se recupera, ya lo vimos en el caso de los teléfonos, se puede recuperar algo, pero no todo, ¿no? Claro, claro. Igualmente, a cargo comparando con la causa Libra, esto es abismal la rapidez en allanamiento y en obtener información. Casanelo, ¿no? y Picardi son personas prestigiosas, honorables, honestas. Sí. Usted decía recién que probablemente lo que se haya perdido no haya sido determinante para la investigación. Ahora, el imputado que se quiso ir con el dinero arriba del auto, ¿puede temer que su suerte judicial no sea la mejor? Lo que yo dije es una conjetura, y segundo, si no nos hubiera rajado, ¿no? Si no temiera eso. Auto no le faltaban, eso seguro. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Y después está otra pregunta que es la teoría del poder residual.
o de los medios económicos para fugarse. ¿A esta gente no le cabe? Se ve que no es residual, este poder es concreto. Porque no es un poder que se tuvo en algún momento y que se conserva una estela de ese poder. Están omnipresentes en todas las contrataciones. La oficina de contrataciones parece que no vio nada, la SIGEN no vio nada. En fin, hay un sistema de control que ahí está, eso es otro que yo quería insuficiente, preguntar. ¿no? ¿Qué pasa con los sistemas de controles en este momento? Una oficina anticorrupción. Usted fue titular de una oficina anticorrupción. Sí. Que este gobierno, por ejemplo, al caso Libra dijo, no pasó nada acá. Nosotros teníamos una mesa nacional de integridad en donde trabajamos en conjunto con la SIGEN y con la Secretaría de Empleo Público. Por supuesto que esto no garantiza que no se pasen cosas bajo el radar, o que vuele demasiado alto para que uno no pueda verlo. Esto, digamos, no hay sistemas infalibles, pero se desmontó. Eso se desmontó. Y la Oficina Nacional de Contrataciones, que es una oficina que casi nadie sabe que existe, que tiene el portal Comprar, donde se vio la omnipresencia de esta droguería o este agente ya de segundo nivel, porque no sabemos qué laboratorios hay atrás de esa droguería también vinculadas en el negocio. Claro. Debería haber visto, ¿no?, que ahí había, en un país que produce medicamentos, que tiene más de una droguería, solo falta que el Ministerio de Justicia hubiera comprado medicamentos, ¿no? Porque compró todo el mundo y lo multiplicó por una enorme cantidad de veces respecto a cómo venía comprando antes. Pienso el tema del ANDIS, de discapacidad. Por un lado, se quitan las pensiones, esta escena penosa de ver a la gente que tiene serias dificultades motrices o intelectivas haciendo cola para demostrar que merece una pensión de 300.000 pesos. Y a la par se multiplican los recursos, se multiplican las compras, se multiplican los gastos que parecen irse por esa canaleta, ¿no? Es decir, acá evidentemente los organismos de control los disolvieron, los eliminaron y vía libre para todo lo que se está denunciando ahora. Desde el año 92 se disolvió uno de los organismos de controles esenciales, que fue el Tribunal de Cuentas de la Nación. Se creó la Ley de Administración Financiera, que habilitó una de las grandes corrupciones de la Argentina, que es que el endeudamiento externo no pase por el Congreso. Ahí hay algunas manganetas que se pueden hacer invocando esa ley, y contemporáneamente se disolvió el Tribunal de Cuentas, que controlaba hacía un control previo del acto administrativo. Esto es cuando se estaba tramitando una licitación o cualquier otro acto, el Tribunal de Cuentas estaba ahí. Y que lo digan los intendentes bonaerenses o los intendentes de todas las provincias, cómo le temen y cómo son observados por los tribunales de cuentas de las provincias. A nivel nacional se desarmó en el gobierno de Carlos Menem y nunca más se volvió a reinstalar. Eso sería una buena idea. Alguna vez esto terminará y habrá que hacer una reforma constitucional donde estos dos temas tengan estatura constitucional. La existencia de algunos organismos de control como el Tribunal de Cuentas de la Nación y como otros, como la SIGEN, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero con la vieja matriz del fiscal Ricardo Molina. Hoy es la Procuraduría. Claro. Tener agencias de integridad distintas. Nosotros presentamos un proyecto de ley que no fue considerado en la última parte de nuestra gestión, para que el Poder Judicial, para que el Poder Legislativo y para que el Poder Ejecutivo tenga una verdadera agencia de transparencia activa para todo el Estado y no una suerte de organismo parajudicial como es hoy la Unidad de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, que no tiene poder de fuego, ¿no? ¿Y el procurador Casal no debería tener mayor participación frente a todo lo que se denuncia y que muchas veces los fiscales porque esto, si no estaba la denuncia de Dalbón, no había ningún fiscal que de oficio haga una denuncia? Bueno, Eduardo tiene perfil bajo, pero mi colega estaba trabajando en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, también tiene poca exposición pública, y el fiscal Picardi es el que está trabajando. Puede hacerlo de oficio o puede hacerlo porque recibe una denuncia. Bueno, esperemos que la velocidad y los estándares sean los mismos para todos los casos, ¿no? Esperemos. Doctor, usted plantea la cuestión de los organismos de control previos, que evidentemente... No hay. Digo, voy a ese punto. ¿A quién le cabe la responsabilidad de que no existan esos organismos de manera activa? Está bien la Oficina Anticorrupción, que depende del presidente, digo, ahí hay una responsabilidad directa. ¿Qué pasa con la AGN? ¿Qué pasa con la SIGEM? Todos los demás. ¿De qué depende? ¿Quién es el responsable de que eso esté en la situación que está? La Sindicatura General de la Nación depende del Poder Ejecutivo, la AGN depende del Congreso. La AGN hace trabajos realmente de mucha calidad, pero son auditorías
posteriores al acto, y en general tardan un par de años por lo menos. En la deuda hemos visto hizo un trabajo monumental. La SIGEN tiene una tarea muy importante, que es ofrecer precios testigos para las contrataciones. Y acá hubiera cumplido un rol muy importante. Ok, entonces, si Oficina Anticorrupción y SIGEN no están interviniendo en este Lo que pasa es que proceso, lo rajaron al de la SIGEN. pero uno puede presumir que hay una intención deliberada de que no haya organismos que puedan accionar en este tipo de procedimientos. No, esto es seguro, pero nosotros además lo vimos en la gestión de la Oficina Anticorrupción, como la SIGEN había tenido una participación determinante en la malventa de tierras públicas durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo denunciamos, por supuesto, esto cayó en saco roto, como te podés imaginar, su omisión, su complacencia o su complicidad son determinantes en la transparencia del funcionamiento del Estado. Son instituciones insuficientes. La Oficina Anticorrupción mismo es la quinta rueda de un carro. La verdad que así como está no sirve para mucho, incluyendo la Oficina de Declaraciones Juradas, que debería ser modernizada. Nosotros no pudimos llegar a hacer eso porque no nos dieron los tiempos de la gestión y la burocracia se comió todo, pero la verdad que esa oficina, tal como existe, debería ser disuelta, debería crearse otra agencia de integridad, como modestamente la que nosotros propusimos, y dejar toda la tarea investigativa en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que tiene facultades independientes para hacer eso. Yo vuelvo, doctor, a la actualidad. Estos casos escandalosos, donde quedan pegados el presidente en el caso Libra, donde hemos mostrado acá transferencia, audios, chat, todos involucrados, donde todos, usted que, no sé, supongo que está todo mostrado. Sin embargo, no pasa nada a nivel judicial. Se suma ahora una confesión, un hecho inédito en democracia, ¿eh? Nunca había ocurrido semejante confesión. Digo, ¿por qué? A ver, usted capaz que no me lo dice, pero capaz que lo piensa. ¿Qué estás pensando? ¿Me lees el pensamiento, gato? Y sí, qué ingenuo va a decir. Pero estamos con todos estos casos para que explote todo y sea un manipuliti, que salte la pudrición que se está exhibiendo, donde dejan los dedos marcados. Porque hay, en el caso Vialidad, donde no había pruebas, hablaban de pruebas indiciarias. Y acá, que han dejado dedos marcados, tuits fijados, confesiones públicas, lentitud, y parece que la cosa... Bueno, el Cuchi Leguizamón... Usted forma parte también de ese poder judicial de la Argentina, es casi una acusación, ¿no? Eso. No, bueno... Tu tocayo... Sé qué clase de personas. No son todos iguales. Estoy bromeando, Dios nos libre. El Cuchi Leguizamón, Gustavo, tu tocayo, decía: la justicia es como las culebras, solo muerde a los que andan en patas. Yo diría a los que andan en patas y a los que defienden a los que andan en patas. Cuando la corrupción es peronista, es peronista. Cuando la corrupción es gorila, es estructural. Pero alguien tiene que cambiar en algún momento, porque es desesperante esto. Pero, Félix... Alguien tiene que cambiar en algún momento esto. ¿No habrá algún juez, un fiscal que tenga ganas de hacer un verdadero manipuliti en la Argentina? Ni siquiera hay que irse a marquesinas tan rutilantes, gato. Con hacer el trabajo bien alcanza. Pero ¿no se hace bien el trabajo? Y la justicia no está hecha para eso. Está hecha para defender los intereses de esta gente. Pero ¿no puede cambiar eso un poco, Félix, como pasa a veces en la cuestión económica, que cuando el poder económico huele que la cosa no marcha bien, cambia claramente su actitud para, incluso con gobiernos que le pueden caer simpáticos? En el Poder Judicial no puede pasar algo similar. Si se lo ve débil a Milei, quizás sectores del Poder Judicial pueden apretar un poco el acelerador. Ya lo estamos viendo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, entre las pujas, entre las élites, que bueno... Igualmente yo rescato, yo no lo pongo al juez Casanelo, a un juez Rafeca, a la par de otros integrantes de la justicia, ¿no? Porque aparte a Casanelo... hasta le montaron una operación el gobierno de Macri, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, claro. Y resulta que iba a comer ravioles a la casa de la madre y querían hacer creer y le inventaron de que iba a Olivo. Y ahora le querían meter por la ventana a un abogado, para que lo defienda Españolo,
que era el que había originado toda la operación contra el juez Casanelo. Que lo ¿no? salvó la Cámara Federal, ¿no? Exactamente. Al mentor de esa operación. No, bueno, lo de Casanelo fue casi heroico lo que tuvo que soportar como presiones. Los dos truchos esos que declararon contra él fueron procesados. Por supuesto, no el mentor de esa operación. Por supuesto que hay gente rescatable. Yo no soy quien para decir quién es el rescatable o quién no es el rescatable, pero por supuesto que tengo mi propio pensamiento. Sé quiénes son los horribles, eso seguro. Ahora, ahí está. Hoy uno de los problemas fundamentales de la Argentina es la justicia, el poder judicial. Hoy y desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo. Sí, claro. Necesita una reforma, sí. Sí, algo más que eso, ¿eh? ¿Usted está de acuerdo con lo que hizo México recientemente, la elección directa de jueces y todo? Sí, eso me parece que está bien. Votó muy poca gente, ¿no? Ese es un punto débil, votó el 13%. Fue también el punto culminante de una podredumbre histórica del Poder Judicial de México. México es un gran país, es un país mucho más grande que nosotros, con muchas más complejidades también que nosotros. Es tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como dicen los mexicanos. Pero acá fue fulminado por la propia Corte siquiera la elección popular de los consejeros de la magistratura, un órgano que debe desaparecer. Yo coincido en esto con Olmos y con la fallecida Diana Conti y con tantas personas. Miguel Pichetto decía algo parecido hace poco y a mí me parece que tenemos que hablar claramente. El Consejo de la Magistratura no sirve para nada. Se transformó en una confederación de corporaciones que asumieron un poder desmesurado. Y que cobran mucha guita. Y garantizan impunidad para los jueces. La justicia al viejo uso, como se eligen los jueces federales en Estados Unidos, a iniciativa del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, era una justicia que tenía un punto de origen político. Los jueces eran designados por acuerdos políticos, pero después no se dedicaban a perseguir opositores. Que alguien me diga que este Poder Judicial es mejor que aquel, conservador, a veces reaccionario, con una cantidad de cosas que a nosotros cuando éramos muy jóvenes y estábamos en la justicia nos parecían espantosos. La extrañamos mucho esa justicia. Totalmente. Mucho. Doctor, un gustazo. Un placer, Gustavo. como siempre. Un placer. Alegría verte. Gracias. De estos temas hay que empezar a hablar en la Argentina, ¿eh? A calzón quitado, de una reforma judicial profunda, porque el verdadero problema es la justicia y la doble vara, ni hablemos. Lo bien lo decía el doctor Félix Crowe, ¿eh?